cuál es la perspectiva de la Fundación Libertad de Progreso. Para ello estamos en comunicación con su director ejecutivo, con Aldo Abraham. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, un gusto estar charlando con ustedes, ¿eh? Bueno, ¿qué perspectivas hay en la Fundación sobre el primer dato, el que ya vamos a conocer la semana que viene, el dato de la inflación de agosto, y qué perspectivas hay también, por supuesto, para lo que viene? Mira, nuestro relevamiento dio algo más de 4. Fundamentalmente creemos nosotros porque en julio se postergaron algunos aumentos de lo que son tarifas de servicios públicos. En ese momento se dijo que era porque, bueno, es un mes de alto consumo de energía por el frío y que para que no impacte en la factura y en los bolsillos de la gente se lo iba a pasar a agosto. En agosto se produjeron, con lo cual tiene cierto sentido que pueda llegar a estar por arriba del 4% de julio. Y hacia adelante, la realidad es que tenemos este mes de septiembre, que hay toda una discusión de cómo va a ser el impacto del impuesto país en esta baja de este impuesto en los precios. Es real que muy probablemente no sea como algunos planteaban, que en el primer mes no más y inmediatamente eso se refleje en los precios. En líneas generales, lo que uno debería esperar es que en los precios de los bienes que se puedan importar, aunque se produzcan localmente, pero que se puedan importar, esto pegue fuerte, ¿no?, en los precios, pero que eso se vaya produciendo a la medida que los importadores vayan trayendo sus productos y poniéndose en competencia con los productores locales, con obviamente valores más bajos porque van a pagar valores más bajos. Y también el otro factor, el otro sector que podría haberse impactado en términos de menores precios, que acá, claro, porque algunos pueden pensar, bueno, eso va a bajar los precios. En el caso, por ejemplo, que voy a mencionar ahora, muy probablemente sean menores aumentos de precios hacia adelante, que vayan por debajo de la inflación, que son los servicios, ¿no? Servicios que puedan usar muchos insumos importados y que por lo tanto en la competencia por tener más clientes, como van a tener un margen ahora, porque van a tener menos costos, van a ir bajando los precios. Así que parte de ese beneficio que van a tener estos señores que producen servicios, se lo van a tener que ceder al cliente, porque si no, del otro lado, su competidor se los va a sacar. Bien, Así que ahí ahora, también Aldo, vamos a ¿qué, tener qué, qué pasa eso. ahí con este piso de la inflación cercano al 4%? Después, por supuesto, cada cual tendrá su pronóstico, pero digo, ¿qué tiene que pasar para que se perfore este piso? Que está entre o sea, ya sería el cuarto mes consecutivo con un IPC cercano al 4%. ¿Qué tiene que pasar para que se perfore eso? Mira, yo lo que creo es que no hay tal piso, por eso te comentaba hace un rato de este factor que hace a por qué a nosotros nos dio por arriba del 4% en el mes de agosto, ¿no? Porque si hubiera sido al revés, si hubieran hecho los aumentos de tarifas de servicios públicos en el mes de julio hubiera dado más de 4 puntos y a nosotros nos hubiera dado por debajo del 4%, ¿no? Es ahí por ahí lo que tenemos de diferencias con otras mediciones que se han hecho del mes pasado. Y de hecho nosotros no estamos esperando en lo que resta del año números o porcentajes de inflación que estén en el 4%. Estamos esperando que empiecen con un 3 y alguno puede ser con un 2, pero mayormente que empiecen con un 3 el resto del año, ¿no? ¿Por qué, Aldo, la gente no lo siente en el bolsillo, ¿no? Muchos dicen, y el aumento de la luz, del gas, del agua, me lleva el 40% de mis ingresos, ¿no? Dicen muchos. Cuando la ponderación que hace el INDEC es muchísimo menor, ¿no? La sensación térmica de la gente es que ve que la inflación es mucho mayor de la que realmente es. Mira, eso se debe y eso siempre sucede porque vos sabés que el IPC, el índice de precios al consumidor, es un relevamiento que hace el INDEC. En su momento, el instituto que es del Estado lo que hizo fue una encuesta entre una cantidad de gente de ingresos medios, y ahí relevaron cuál es lo que consume diariamente durante
un año y sacan un promedio de todas esas personas, qué es lo que consumieron, y de ahí surge la canasta que, la verdad, probablemente no sea representativa ni siquiera de alguno de los que participó en la encuesta, ¿no? Con lo cual, difícilmente coincida con la que nosotros tenemos. Y a partir de allí, bueno, ya tenés algunas diferencias. Lo que pretende el índice de precios al consumidor es darte una tendencia, no de lo que está pasando en términos de suba de precios, no darte lo que te está pasando a vos en tus consumos. Y por otro lado hay una realidad, ¿no? Que es que cuando vos mirás lo que aumentan tus cosas, mirás solamente lo que aumentan, no mirás lo que no aumenta o lo que aumentó poquito, porque a vos lo que te llama la atención es lo que aumentó, no el resto. Entonces vos no considerás, cosa que sí hace obviamente el INDEC con su relevamiento, vos no considerás dentro de lo que vos te impresiona la inflación que estás teniendo, aquello que no varió muy poquitito, pero en el cálculo del INDEC sí ponen ese no varió, que te tira para abajo el promedio, y también te pone los que variaron un poquitito. Y por último, también, también es una realidad, ¿no? Esto de que, como decía hace un rato, ¿no? Es muy raro que tu canasta de consumo coincida con la del INDEC, o sea que son lógicas estas diferencias de percepción. Esto solamente te quiere dar el INDEC, lo único que nos quiere mostrar es hacia dónde va la inflación, que ahí hay otro tema, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa que porque hablamos de baja de inflación los economistas, de lo que estamos hablando es de que bajan los precios, ¿no? Inflación es que suben los precios. Lo que estamos hablando cuando hablamos de desaceleración de inflación es que suben menos que antes, nada más. Claramente. Aldo, ¿qué pasa con el tema de la perspectiva que hay? Digamos, el gobierno tiene un mensaje cada vez más triunfalista, si se quiere, en cuanto a la inflación. Lo dijo ayer el propio Javier Milei en el Foro Madrid, lo dijo hace pocos días el vocero presidencial cuando dijo la inflación ya es un tema cerrado, ya hicimos todo lo que había que hacer, ahora es cuestión de tiempo, se va a ir deshaciendo, se va a ir retirando la cantidad de pesos que hay en el mercado, estamos ya en un plan de inflación, de emisión cero, y va a empezar a desplomarse. ¿Coincidís con esa visión? Como que es solamente cuestión de tiempo y que el gobierno ya hizo todo. A ver, la realidad es que en la medida que el Banco Central no emita, obviamente la inflación se va a desplomar. Ahora, también es cierto esa otra parte que vos mencionaste hace un rato, de que el Banco Central dicen que va a sacar los pesos que hoy hay de más, y es verdad que hay pesos de más, no por financiar al Tesoro, porque eso se dejó de hacer, pero sí porque allá por los meses de mayo y junio, para cancelar la famosa deuda remunerada, esa que tenía el Banco Central, que en ese momento eran pases pasivos, que los bancos empezaron a retirar porque había bajado la tasa de interés, el Banco Central, que pagaba por esos pases pasivos, se emitió de más, ¿no? Se emitió mucho más pesos de lo que la gente estaba demandando, y eso ha generado una depreciación, que como siempre pasa con cualquier moneda del mundo, cuando pierde valor una moneda, eso se ve en los dólares, en los mercados cambiarios, ¿no? En nuestro caso, obviamente, no se ve en el cepo, porque es un dólar artificialmente fijado por el Banco Central, lo ves reflejado en los dólares paralelos. Y a partir de allí, bueno, lamentablemente esa brecha se amplió, la brecha cambiaria, los dólares paralelos reflejaron esa depreciación, que es uno de los factores que también hay que tener en cuenta con la inflación hacia adelante, porque como pasó en el pasado, si vos dejás una depreciación de la moneda, esa depreciación de la moneda la vas a ver reflejada también en los bienes y servicios, ¿no? En los precios de los bienes y servicios en los siguientes 9 meses. Si bien no fue tan fuerte como la que tuvimos el año pasado, pero sí, la vas a ver reflejada y te va a poner una moderación en la inflación. Así que ahí sería conveniente que el Banco Central y el Tesoro usen los instrumentos que tienen para sacar estos excedentes de pesos, porque en la medida que se vuelva a recuperar el valor de la moneda, o sea, quitemos esa depreciación que se produjo en mayo y en junio, lo que vamos a evitar, por un lado, es que eso se vuelva inflación hacia adelante, ¿no? Se reflejen los precios
de los bienes y servicios hacia adelante, entonces el gobierno se va a dar el lujo de bajar más rápido los índices de inflación, y por el otro lado se va a poner más a tiro esto que estamos esperando todos, ¿no? El gobierno prometió que iba a ir a una salida, a una unificación cambiaria, que no es lo mismo que salir del cepo, pero Claro. el inicio, ir a una unificación cambiaria con un salto pequeño, ¿no?, del tipo de cambio, pero para Bien, eso... ahora, se ese necesita punto, eso que sería como una primera etapa para levantar los controles, digamos, la unificación, ¿la ves posible en 2024? Mira, yo creo que sí es posible, pero lo que sucede es que hasta ahora, digamos, el esfuerzo en términos de sacar pesos, que lo ha venido haciendo más que el Banco Central, el Tesoro, ¿no?, en los últimos meses, diría yo, la verdad es que no ha sido suficiente como para que vos veas una recuperación del valor de nuestra moneda a los niveles que por ahí tenía en abril, ¿no?, cuando tenías una brecha pequeña, con lo cual tendría que ser mucho más fuerte y el Banco Central cooperar en ese sentido para que veamos que esa brecha se achica, porque tiene que ir a una brecha que, medida contra los dólares paralelos financieros, estemos hablando de algo de 15% o un poco menos para lograr ese salto o esa salida, mejor dicho, una unificación cambiaria con un salto irrelevante que le pegue muy poquito Bueno, a la la inflación, ¿no? O sea, brecha, tenés una brecha justamente que se achicó muchísimo. ¿Ves que puede comprimir más todavía la brecha? Ahí Caputo viene diciendo que va a converger, los dólares financieros van a converger hacia el oficial. sí, yo creo que puede converger y en eso tiene razón, pero no creo que converja tan rápido sin una ayuda, ¿no?, en términos de quitar los excesos de moneda que haya en el mercado, porque si no estás confiando simplemente que eso se va a producir porque va a aumentar la demanda de pesos, ¿no? Entonces, como nosotros vamos a demandar más pesos, esos pesos van a dejar de estar ahí sin que nadie los demande, y eso también podría llevar a una recuperación del valor del peso si el Banco Central no emite. Acá el problema es que eso puede llevar mucho tiempo, ¿no? Y justamente acá, como me preguntaba Fernando, ¿se puede dar en 2024? Y si va a depender solamente de la demanda del peso, no creo que pueda ser una realidad, más allá de que esté aumentando la demanda de pesos. Bien, Ahora, con si lo a la cual es demanda de claro, pesos Aldo, que va a hacer falta algo más. y va, a mí me parece que sí, pero ¿Eso me sería sonaría algún muy ingreso de raro. dólares, por ejemplo? ¿Algún ingreso de dólares vía un Los préstamo? ingresos de dólares sí ayudan porque presionan al tipo de cambio, los tipos de cambio paralelos a la baja. Por eso también hay alguna expectativa que ayude el blanqueo. Pero de todas formas, si bien sería posible ayudar esto también sacando pesos que están excedentes en el mercado, ya sea el Tesoro o el Banco Central con los instrumentos que tiene, no creo que pase de principios del año que viene la salida a una unificación cambiaria, y después, bueno, se irán desarmando el resto de las regulaciones y restricciones que hacen al cepo, ¿no? Pero Claro. creo que va a estar por ahí el asunto, porque también se suma algo que es muy importante, que se elimina a finales de año el impuesto país, ¿no? Lo cual va a Entonces achicar eso más la todavía brecha todavía. facilita las cosas. El impuesto país, la verdad que es medio un problema para ir a una unificación cambiaria, y el hecho de poder eliminarlo, bueno, facilita ese proceso, ¿no? Pero seguiría el dólar blend en las mismas condiciones con el 80-20. Hasta la unificación cambiaria. En el momento en que se Claro. unifique el tipo de cambio, se acabó el dólar blend. De hecho, la expectativa era que esto sucediera en el mes de julio, que de hecho había un compromiso con el Banco Central de eliminar el dólar blend, y era por este motivo, ¿no? La unificación cambiaria se iba a producir en julio. Lamentablemente, con el salto del tipo de cambio y el aumento de la brecha, eso se volvió imposible. Eso no quiere decir desde ya que el gobierno tuviera la voluntad, no sé, de unificar en julio, ¿no? Supongo que sí, porque si no, no hubiera negociado eso dentro del acuerdo con el fondo. Claro, claro. Pero bueno, con una brecha grande, como tenemos hoy incluso, en ese momento era más grande todavía, es imposible que el gobierno pueda salir, por lo menos en las condiciones que se pautó, que para mí son las condiciones que hay que cumplir, ¿no? O sea, justamente salir con un pequeño salto
a una unificación cambiaria. Bien, de acuerdo, Aldo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen fin de semana. Igualmente para vos, Aldo Abraham, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso.